Está silenciada, Vero. Ok, aquí estamos. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenos días, gracias por compartir con nosotros esta jornada que digamos, surge de la convocatoria de las agencias de extensión hacia la experimental, hacia el grupo de agronomía o producción vegetal, en la que, bueno, charlaremos un rato de algunos temas que son muy relevantes a la hora de tomar decisiones de cara a la próxima campaña de soja. Por ahora seguimos con esta modalidad virtual. Nos gusta mucho más recibirlos en nuestras respectivas casas, pero bueno, esta modalidad tiene sus ventajas, como bueno, acompañar a Diego en su viaje, y bueno, y por otro lado nos permite a las agencias y a la experimental organizar este tipo de actividades conjuntas con mucha más facilidad, y bueno, y permitir que se acerque gente que por ahí está un poco lejos y sería más difícil que compartan con nosotros la jornada, así que bueno, por ahora continuamos así, después veremos en el futuro cercano cómo seguiremos. Hoy nos convoca un tema que es de sumo interés para la producción, por supuesto, de agrícola de toda la región. En esta oportunidad, los disertantes, que son profesionales, como les decía, del área de producción vegetal de la experimental, nos hablarán de diferentes aspectos claves para el manejo del cultivo de soja. María, si querés comentar las cuestiones organizativas. Perfecto. Bueno, buen día a todos. Como les dijo Verónica, esta modalidad nos permite hacer esto en conjunto entre la experimental y sus agencias. En este caso estamos organizando la agencia de Esperanza, desde donde les estoy hablando, la agencia de Ceres, la agencia de Galvez y la agencia de San Justo. Bueno, yo les voy a contar entonces cómo estamos organizados, que esta jornada está organizada en bloques de 20 minutos, donde los disertantes van a exponer, y 10 minutos digamos, dedicados a preguntas. Después, al final de toda la jornada, vamos a tener otro espacio de preguntas y de intercambio. Yo les pido que escriban sus preguntas en el chat, o bien pidan la palabra por el chat, y también les informamos que estas charlas están siendo grabadas y van a estar disponibles en el canal de YouTube de Linda Rafaela. Estás muteada, María. No, todo lo que dije antes se escuchó, ¿sí? Sí. ¿O no? Bueno, no sé qué pasó. Bueno, a lo mejor no fui yo, pero no importa. ¿Me escuchan ahora? Sí. En primer lugar vamos a escuchar a Sebastián. Sebastián Suil es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y tiene un máster en producción vegetal por la Unidad Integrada Balcarce de INTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ingresó al INTA Reconquista en 2005 como becario en el tema de cereales y oleaginosas, y desde 2019 desarrolla sus actividades en el área de producción vegetal del INTA Rafaela, y actualmente coordina la red de evaluación de híbridos de girasol y la red nacional de evaluación de cultivares de varios cultivos, entre ellos trigo, soja y maíz. Bueno, Sebastián nos va a hablar de estabilidad y adaptabilidad de cultivares de soja, estrategias de manejo. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, María, por la presentación y gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ahí ustedes me confirman si ven. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Bárbaro. Sí. Bueno, y por sobre todo muchas gracias a los que están participando, que se tomaron un ratito de la mañana para compartir con nosotros, para una charla. Más que nada es un intercambio que queremos tener con ustedes y comentarles un poquito las cosas que estamos haciendo acá en la Experimental de Rafaela. Y esta mañana nos convoca Soja, así que, bueno, vamos a hablar un poquito de estabilidad y adaptabilidad de cultivares de soja frente a una campaña que viene complicada porque viene un poco variable. Todavía no sabemos
con la ciencia cierta cómo va a ser las cuestiones climáticas, como para armar una única estrategia de manejo o de selección de cultivares. Así que arrancamos por ahí, siempre arrancamos con lo mismo, qué es lo que va a pasar con el ambiente y qué nos están indicando los pronósticos. Y acá siempre, primero solemos mirar lo que es las anomalías del Niño, la temperatura del Pacífico, de esta zona, y esta oscilación del Pacífico. Al menos la temperatura, las anomalías térmicas de esta zona a nivel del océano, nos están indicando que puede ser neutro tirando un poquito a niña, con lo cual estaría indicando que puede que tengamos precipitaciones inferiores a las normales. Todavía no está del todo definido, fíjense que estos son la predicción de los modelos. Cuando este modelo, la línea negra, cae por debajo de -5, se podría estar hablando de que es una niña un poco más fuerte, y a medida que va cayendo a valores más negativos es más fuerte la niña. Por el momento estamos en 0,5, así que estamos ahí expectantes. Fíjense, esta es una imagen, la salida de los modelos de agosto, todavía no está publicada la de septiembre, así que estamos a la expectativa. A mí me gusta principalmente ver cómo consideran los australianos. Australia es un país que prácticamente tiene toda su producción bajo riego, entonces mira muchísimo lo que es estas anomalías. Para los australianos sí les pega mucho más fuerte el tema de los niños, el niño o la niña, y como se hace todo bajo riego, ellos tienen que tener una precisión mucho mayor sobre el comportamiento de este fenómeno, porque obviamente al regar, cada gota de agua que ponen en los cultivos, que aplican en los cultivos, bueno, les sale muy caro, entonces tienen modelos muy precisos. Los australianos están diciendo que no hay niña, que es todo neutral. Ahora está inactivo y para septiembre, noviembre y enero se mantiene dentro de los rangos neutrales. Ellos toman el umbral, en vez de 0,5, de -0,5, -0,8, por eso es que les da todo neutral. Con lo cual, por ahí los norteamericanos y el IRI están diciendo que hay una niña leve, los australianos dicen que es neutral. El Laboratorio Climatológico Sudamericano, que tiene sede en Tucumán, ellos están viendo que en los últimos 7 años, en sus modelos, en los últimos 7 años, la frecuencia o la cantidad de localidades con eventos de estrés hídrico se va aumentando, por lo tanto están indicando que hay como un periodo prolongado de sequía, y que esta sequía no está forzada por el evento Niño, por esta zona de acá, sino que está forzada por el caudal de agua que tiene el río, toda la cuenca del río Paraná y del río Paraguay. Con lo cual ahora el Paraná y el Paraguay están muy secos, y lo que estarían indicando es que va a venir un año seco, pero no por esta corriente del Niño, sino por lo que pasa en Brasil, Bolivia, Paraguay, toda esa zona, ¿sí? Y acá tienen los mapas para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, en los cuales se ve las zonas coloreadas, que son las zonas en donde es probable que haya precipitaciones inferiores a los normales. Si bien los mapas se pixelan cuando yo los amplío, por eso es que están por ahí chiquitos, vemos que en la zona centro de Santa Fe vamos a tener problemas según este modelo, vamos a tener problemas de sequía, ¿sí? Septiembre, octubre, noviembre, justo en el momento de siembra, diciembre, enero, febrero, en los momentos en los cuales estamos comenzando con la floración, ¿sí? Otra cuestión que se viene hablando mucho es la corriente de Malvinas, que es este balance. La corriente de Malvinas es agua de bajas temperaturas, y versus la corriente del norte, que viene de Brasil, que viene cálido. Cuando esta línea se corre para aquí abajo,
llena las costas de Argentina con agua cálida, tenemos precipitaciones. Cuando está fría la costa de Argentina, no tenemos precipitaciones. Este balance o esta corriente de Malvinas funciona muy bien, pero más que nada para las zonas costeras. O sea, estos son datos que se miran mucho para la zona de Buenos Aires. Para nosotros no deberíamos mirarlos tanto, porque como somos más continentales, no tenemos un gran efecto por el balance de la corriente de Malvinas. Se los digo porque por ahí lo van a escuchar a esta historia de la corriente de Malvinas, y por ahí para nosotros no sería tan importante. En resumidas cuentas, podemos ser neutrales o tener una condición neutral o una condición niña. Ahora, esto es la anomalía de precipitaciones en función de la anomalía del Niño. Lo que vemos, y acá no sé si se ve bien el gráfico, el Niño explica un 25% de la variación de precipitaciones desde el año 1905 hasta el 2021. ¿Está? Esto es toda la base climática de precipitaciones que tenemos nosotros. Los puntitos negros acá es cuando vienen dos niñas seguidas. El año pasado tuvimos una niña. Si este año estos modelos se equivocan y nos vamos por debajo de 0,5, vamos a tener dos niñas seguidas. Con lo cual, bueno, según los climatólogos, dicen que las condiciones pueden ser un poco más graves. Pero en resumidas cuentas, lo que vemos es que cuando tenemos un año normal o neutral, en realidad la niña nos explica extremadamente poco, porque podemos tener años de una anomalía de precipitaciones del 60% superior, o sea, tenemos 60% más de lluvia durante el periodo estival, o podemos tener un 50% menos de precipitaciones durante el periodo estival. Entonces, no deberíamos mirar tanto esto, y yo me estoy inclinando a mirar un poco más lo que son las cuencas del Paraná y del Paraguay, que personalmente creo que van a ser los forzantes más fuertes que vamos a tener durante esta campaña. En realidad lo que el Servicio Meteorológico está diciendo hoy por hoy es que para septiembre, octubre, noviembre vamos a ser normales o inferiores a los normales, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con esto, porque cuando tenemos condiciones de normal o inferior a lo normal en la condición hídrica, frecuentemente tenemos condiciones superiores de temperaturas. Por lo tanto, estamos un poco más susceptibles a tener eventos de estrés térmico, de acortamiento de ciclos, porque las temperaturas son mayores, a igualdad de fotoperiodo. Al tener temperaturas mayores, los ciclos se van a acortar y las hojas van a acumular menos materia seca, y tenemos que empezar a pensarlo al momento de diseñar las estrategias. Y lo otro es el agua estimada, el agua útil que tenemos en el suelo. Si bien en la zona centro venimos medianamente bien de agua acumulada, esto es estimado a través de modelos. Si continuamos todo septiembre sin tener precipitaciones, podemos llegar a tener agua útil, baja disponibilidad de agua útil. Yo en una próxima diapositiva les voy a mostrar cuánto es la cantidad de agua que tenemos medida hoy por hoy en el INTA Rafaela. Entiendo que varía mucho de zona a zona, pero al menos hacerle un balance chiquitito como para mostrarles cómo viene el agua en el suelo. Entonces, todas estas cosas, todos estos factores, son cosas que tenemos que tenerlos en cuenta al momento de diseñar una estrategia. Y para eso tenemos que saber bien cuáles son los factores que influyen en el rendimiento, y esto lo habrán escuchado un montón de veces, así que lo paso un poquito rápido. Hay tres grupos de factores. Los primeros son los factores definidores, que son aquellos que me definen el rendimiento potencial o el rendimiento máximo que puede tener un ambiente, que son factores que no podemos cambiar, y al no poder cambiarlo, lo único que podemos hacer es ubicar los periodos críticos en la mejor combinación de ellos, y tenemos en cuenta radiación, temperatura, recordando que temperatura es uno de los factores que estamos previendo
que va a ser más alta y que puede haber probabilidad de estrés térmico. Dióxido de carbono, suelo, podemos hacer muy poco en este sentido, y elección de genotipos que vamos a hablar un poco más al final. Un segundo grupo de factores que están más relacionados con el agua y con los nutrientes, que son los factores incrementadores, que afectan la tasa de crecimiento del cultivo. Principalmente esta campaña tenemos que poner el ojo en el agua. Si tenemos riego, tenemos que ser eficientes. Creo que la mayoría de los productores de la zona no tiene posibilidad de riego, por lo tanto tenemos que ir a agua acumulada en el perfil, que es lo más importante que tenemos que siempre acumular, principalmente para esos breves periodos de estrés hídrico, para poder superar esos periodos de estrés hídrico. Y por último, el grupo de factores por ahí que estamos más acostumbrados a manejar, que son los factores reductores. Federico Mazzoni y Germán Schlie nos van a hablar en las próximas charlas de insectos y enfermedades. Malezas quedará para una próxima jornada, pero son un grupo de factores que afectan la tasa de crecimiento diaria y que hoy por hoy tenemos que poner el foco y tenemos que estar muy atentos a estos factores, principalmente para tratar de que no se nos desplome el rendimiento logrado, ¿sí? Entonces hagamos una cuentita de almacenero, una cuenta rápida de cómo está el agua y cómo estimamos que vamos a arrancar, al menos para esta zona. Frecuentemente la hacemos para rastrojo de maíz o el barbecho y para el trigo. Acá en la experimental tenemos trigo sembrado un poco tarde, ciclo corto, y nos queda todavía mucho ciclo como para estimar, por lo tanto solamente les traje rastrojo de maíz, podemos hablarlo en las preguntas sobre lo que puede pasar en trigo. Pero vamos a ver, medimos hace 10 días, ya les digo, sobre el rastrojo de maíz, un maíz tardío, teníamos al metro 24 milímetros y al metro y medio 73 milímetros de agua. Esta es la distribución en el perfil. Fíjense que en el rastrojo de maíz tenemos algo de agua, un poquitito de agua útil en los primeros 30-40 centímetros, y después tenemos una zona que está muy seca, de los 40 a los 70 milímetros, que está por debajo del punto de Marchiste Fermente, está muy seco, y después de los 70 milímetros empezamos a tener algo más de agua acumulada, ¿sí? Este agua nos va a servir muchísimo, pero esto no nos sirve, por ejemplo, si quisiéramos sembrar ahora. Y acá hicimos la medición de maíz para mostrarle cómo viene, del trigo, para mostrarle cómo viene el trigo. Recuerden, trigo corto, en este ciclo corto, sembrado tarde, en esta época estaba en pleno macollaje, ahora empieza donde consume la mayor cantidad de agua, por lo tanto ahora esta curva se debe haber corrido para niveles inferiores de agua útil, pero tenemos algo de agua acumulada, principalmente porque se cosechó la soja en abril, y mayo, junio acumuló lo poco que precipitó, y recién en julio logramos sembrar el cultivo de trigo. Precipitaciones, la semana pasada llovió muy poquito, 28 milímetros, parecería no haber muchos más pronósticos de acá en adelante, así que a este agua útil le tenemos que sumar estos milímetros. En algunas zonas llovió un poco más, en otras zonas llovió un poco menos, en algunas zonas no llovió, así que eso hay que hacer algún balance para cada una de las zonas. La napa acá la tenemos a 3,5 metros, con una zona de ascenso capilar aproximado de 3 metros. Realmente es poco probable que nos pueda aportar algo el agua de napa, así que para esta zona al menos, recuerden que la napa varía mucho de zona a zona y en pocos kilómetros puede variar la altura de la napa. Por lo tanto, les recomiendo que vayan mirando los boletines que larga, que emite el INTA Rafaela sobre la profundidad de la napa, que eso nos ayuda. Si hay alguna zona que tiene napa un poco más arriba,
diría, si en alguna zona llegamos al momento de la siembra con napa a 2 metros, a 2 metros y medio, puede aportar bastante, porque el año pasado comprobamos que la soja está sacando agua por debajo del 1,60 m, 1,70 m, así que puede haber algún aporte. Y lo que nos falta que se vaya de evaporación o evapotranspiración, si tenemos maleza, son 105 milímetros en promedio, y esto es el promedio de las evapotranspiraciones diarias de la base de datos climática que tenemos, hasta el 1 de noviembre. O sea, vamos a evapotranspirar más de lo que tenemos acumulado hasta ahora. Así que sí o sí necesitamos que precipite para acumular agua, ¿sí? Y tratar de que no se evapore. Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos que al metro necesitaríamos un valor adecuado, tomar adecuado como un valor promedio de 135 milímetros, y al metro y medio de 170 milímetros, estos son los volúmenes de precipitaciones que necesitaríamos. Estamos hablando de 200, 220 milímetros en lo que va de septiembre y en octubre. Y esta es una distribución de probabilidades de precipitación de la base histórica, en donde es muy poco probable que llueva 200 milímetros. Fíjense, está acá abajo. ¿Está? La probabilidad es del 20%. Lo más probable es que llueva entre 100 y 140 milímetros. Con lo cual, esto ya nos está diciendo que vamos a arrancar, si vamos a sembrar una soja de primera, vamos a arrancar con una cantidad de agua acumulada, probabilísticamente hablando, por debajo de lo adecuado, ¿sí? Vamos a tener un arranque complicado. Ya estamos empezando a decir, no nos anticipemos mucho a la siembra, porque podemos, si tratamos de sembrar temprano, los primeros días de noviembre, no vamos a tener el agua suficiente como para que nos permita un cultivo con cantidad de agua adecuada. Entonces, ¿qué hacemos con este panorama que por ahí parecería un poco restrictivo? Bueno, y acá usamos las bases de datos que tenemos de muchos años. Esto es rendimiento en función de la época de siembra, para las siembras de octubre, noviembre, diciembre, primera, segunda de diciembre y enero. Y fíjense que para todo el set de datos, noviembre y la primera semana de diciembre, el primer decenio de diciembre, serían las fechas de siembra, las mejores fechas de siembra para todas las condiciones. Así que si no podemos sembrar el 1 de noviembre porque no tenemos agua, es conveniente esperar hasta el 15, 20 de noviembre a recargar agua, porque en total no vamos a tener una pérdida muy importante de rendimiento. Es más, podemos llegar a ganar porque vamos a tener más agua acumulada, ¿sí? El mensaje es ese, es planteo defensivo, no nos adelantemos tanto a sembrar y esperemos a tener la mayor recarga que podamos o que podamos esperar de los perfiles. Ahora, esta es la gran base de datos con un montón de información. ¿Qué es lo que pasa si lo segregamos? Y la segregación, la mejor segregación fue para aquellas campañas que tuvieron más de 500 milímetros o menos de 500 milímetros, ¿sí? Fíjense, los puntitos blancos son más de 500 milímetros y menos de 500 milímetros para cada fecha de precipitación. Y claramente sigue siendo, ya sea que nos lluevan más o menos de 500 milímetros, las dos mejores fechas de siembra continúan siendo noviembre y la primera de diciembre, ¿sí? No tenemos variaciones en eso. En realidad tenemos un salto por ser más o menos de ese valor umbral. Por supuesto que siembra de enero con mayor a 500 milímetros no tenemos el dato, es por eso que esta línea es segmentada, ¿no? Ahora, la base de datos a su vez la podemos volver a disgregar y la disgregamos en cada uno de los grupos de madurez. Y acá hacemos, para simplificar, hacemos grupos 4, 5, 6 y 7. Entonces, fíjense, 4, 5, 6, 7, rendimiento en función de la época de siembra para condiciones menor a 500 milímetros y mayores a 500 milímetros.
Y acá lo que podemos ver, y esto se llama la sintonía gruesa, qué grupo de madurez uso para qué condición. Lo que podemos ver es que si tenemos menos de 500 milímetros, nos deberíamos estar orientando a un grupo 5 largo, que serían los que mejor andarían para las fechas de siembra de noviembre, mientras que si estamos esperando más de 500 milímetros para esta zona, tendríamos que irnos a un grupo 6. ¿Sí? Si bien parecen iguales, en base a los números y a los análisis, no les quise traer todo el análisis estadístico, porque era demasiado pesado, tendríamos que estar eligiendo un grupo 6. Ahora, si nos vamos a sembrar a diciembre, ya sea primera o segunda quincena, sabemos que vamos a bajar, no, por ahí no tan marcado como las siembras de enero o las siembras de octubre, pero vamos a perder un poco de rendimiento. Si vamos a sembrar en diciembre, menor a 500 milímetros tendríamos que usar un grupo 6, mientras que si tenemos más de 500 milímetros o esperamos más de 500 milímetros, tendríamos que ir o a un 5 o a un 6. Ahí comparten, no hay diferencias significativas entre ellos y cualquiera de los dos grupos de madurez andaría bien. ¿Sí? Por lo tanto, esta ya es una recomendación bastante fuerte y es bastante sólido y es lo que estamos viendo durante varias campañas. ¿Qué es lo que pasó en las redes? Y esto es la red de evaluación de cultivares de soja, rendimiento en función, y ahora sumamos no solamente el agua de precipitaciones, sino que además le sumamos el agua útil a la siembra de las últimas 4 campañas, que es después de lo que vamos a ver, 4 o 5 campañas, que es después de lo que vamos a ver, y vamos a hacer los análisis de adaptabilidad y estabilidad. Para grupo 4, 5, 6 y 7, fíjense que a medida que mayores precipitaciones y mayor agua útil tenemos, ¿sí? A medida que nos vamos para este lado, siempre nos va a rendir mejor, y los que mejores van a rendir, o los que mejores responden a este volumen de agua, son las grupos 5 y las grupos 6. ¿Está? Y lo volvemos a ver acá, esto es una campaña seca para estos grupos de madurez, y una campaña húmeda. El año pasado, para nuestra condición, si bien estábamos en año niña, o estábamos en algunas zonas hubo problemas muy serios de sequías, para nosotros en INTA Rafaela ocurrieron 2 precipitaciones, se las voy a mostrar en la próxima diapositiva, 2 precipitaciones que potenciaron los rendimientos y nos ayudaron a tener rendimientos excelentes, muy buenos, extremadamente buenos. Fíjense que estamos hablando de promedios de 4.500, 5.000 kilos. De todas maneras, de vuelta, grupo 5, 6 son los mejores, tanto en año seco como en año húmedo. ¿Sí? Cuando los dos grupos comparten el ambiente, es porque tenemos que estar eligiendo 5 largo a 6 corto. Sería lo mejor, ¿está? Porque son los dos grupos que están ahí. 2 diapositivas de lo que nos pasó el año pasado. Nosotros el año pasado, con la red de evaluación de cultivares de soja, sembramos en 2 fechas de siembra. Fíjense que la fecha de primera arrancamos seco, o arrancamos con una disponibilidad de agua no tan adecuada, o por debajo de lo recomendado, y la de segunda un poquitito mejor, pero tampoco era maravilla. La fecha de siembra fue 17 de noviembre para la de primera, y 21 de diciembre para la de segunda. Bueno, acá tienen los análisis químicos para que vean cómo son nuestras condiciones. Nosotros tenemos condiciones muy buenas de suelo. Y esto es lo que les decía, esto es la condición con la que crecieron los cultivos: temperatura y precipitación en función de los días desde el 1 de noviembre. Acá sembramos la soja de primera y acá sembramos la soja de segunda. Estos son los periodos en que iniciamos el periodo reproductivo, R1, donde empieza la floración. Fíjense que en esta fecha ocurrieron 2 precipitaciones de casi 100 milímetros, que nos permitió todo el periodo crítico con una recarga muy buena de precipitaciones. Y eso es lo que nos permitió estos rendimientos tan buenos que tuvimos, y que en otras zonas, la verdad que fue una condición completamente distinta.
Eva, te quedan 5 minutitos. Que me falta. Bueno, esto es el rendimiento, que es lo que pasó. Fíjense que el rendimiento de vuelta, 5 largos, 6 cortos, no hay diferencias entre ellos, tanto para fecha temprana como para la tardía, son los mejores rendimientos. Tengan cuidado con el vuelco, porque el vuelco puede llegar a ser un problema. Estamos viendo que la frecuencia de parcelas volcadas aumenta, tanto de primera como de segunda, así que vean los cultivares y caractericen los cultivares que usen para vuelco. Y todo esto es muy lindo, pero nos faltaría ver la sintonía fina, que la sintonía fina es qué cultivar dentro de cada grupo elegimos. Y para eso nos tenemos que ir a estabilidad y adaptabilidad. ¿Está? Entonces empecemos con estabilidad. Estabilidad lo podemos hacer de una manera muy fácil. Vamos a suponer que graficamos en este eje el diferencial de rendimiento, que sería un sinónimo de rendimiento relativo, en donde en esta parte van a estar los que rindieron por debajo del promedio, acá los que rindieron por encima del promedio, y en el otro eje podemos poner algún coeficiente sencillo que se repita y que sea cuantificable como el coeficiente de variación. Esto es para que sea lo más entendible posible. Hay un montón de coeficientes y se pueden calcular un montón de cosas, pero me pareció que el coeficiente de variación es el más fácil de entender. Y de esta manera podemos armar 4 cuadrantes, ¿sí? Los de baja estabilidad, los de alta estabilidad y baja productividad, los de alta estabilidad y alta productividad, más inestables o menor estabilidad y alta productividad, y el que queda, menos estabilidad y menos productividad. Y lo podemos calcular para cada grupo de madurez, y estos son los cultivares que se repitieron, son 40 cultivares repartidos en estos 4 grupos, 4, 5, 6, 7 largo y 8. El distinto color es porque los puntos blancos se repitieron en las últimas 3 campañas, y el color gris se repitieron en las 4 últimas campañas. Y fíjense, de esta manera, gráfico y visual, podemos identificar aquellos cultivares que tienen rendimientos estables y superiores al promedio, inestables pero superiores al promedio, estos que son rendimientos inferiores al promedio, sean estables o inestables. Esta charla va a quedar grabada, así que si quieren pueden buscar esta información ya está publicada, y por supuesto, si quieren la presentación, se las doy, no hay ningún problema. Y de esta manera podemos elegir de una manera más sencilla los cultivares en base a su estabilidad. Pero este análisis no nos dice nada sobre la adaptabilidad, ¿está? Si son cultivares para ambientes de alto potencial o de bajo potencial. Entonces, para eso tenemos que hacer otro análisis, que es, bueno, el análisis del comportamiento. Vamos a suponer que ponemos el rendimiento del cultivar en función del índice ambiental o del rendimiento ambiental, y lo caracterizamos por este valor, que en realidad es una pendiente, este valor A. Cuando el A es menor a 1, o sea, 0, algo, quiere decir que en ambientes de bajo potencial o en ambientes de 1000 kilos, este cultivar rinde 2000, pero en ambientes de alto potencial, por ejemplo, ambientes de 4000 kilos, este cultivar va a rendir menos que el promedio. El promedio es esta línea de puntos que está acá. Entonces, estos serían los cultivares seleccionados para ambientes de bajo potencial. Esto para los ambientes de alto potencial, en los cuales cuando el ambiente rinde, el rendimiento medioambiental es de 4000 kilos, este cultivar va a rendir 5000. Este valor de A es mayor a 1, 1, algo, y cuando el valor A es igual a 1, rinde igual que el promedio. Si el rendimiento, el índice ambiental es de 3000 kilos, este cultivar rinde 3000 y se acabó. Ahora, pensamos acá en el experimental con el grupo de trabajo cómo mostrar las dos cosas, porque para elegir nosotros necesitamos mostrar las dos cosas, no solamente estabilidad, sino también adaptabilidad. Entonces se nos ocurrió presentarles algo así, y esta es la última, el último análisis. Se nos ocurrió
que el coeficiente de variación lo podríamos poner en este eje, por lo tanto todo lo que está acá abajo va a ser de alta estabilidad, y lo que está acá arriba va a ser de menor estabilidad o estabilidad menor al promedio, y el valor A en este eje X, ¿está? En donde va a ser menor a 1, igual a 1 y mayor a 1. Y de esa manera armamos una grilla en donde decimos cultivares estables y adaptables a bajo potencial, estables y adaptables a alto potencial, los inestables y los estables adaptables a ambientes medios. De vuelta, los graficamos con los 40 cultivares que se repitieron, y fíjense que de una manera muy sencilla podemos ver estables y adaptables a ambientes de bajo, estables y adaptables a ambientes de alto potencial, todos los que son inestables, ¿sí? Ya sea de bajo o de alto potencial, para cada una de las condiciones, y por último, el sector blanco son los estables y adaptables en ambos ambientes. Por lo tanto, esto nos permite poder seleccionar híbridos con todas estas características, y si nosotros pensamos que tenemos baja recarga de perfil, vamos a tener un año complicado, tendríamos que estar buscando estables y que sean adaptables a ambientes de un potencial menor, porque no vamos a tener agua. Mientras que si tenemos una condición en la cual tuvimos la fortuna de que nos llovió un montón y tenemos el perfil completamente cargado, bien, busquemos cultivares adaptables a alto potencial, porque ya vamos a tener agua acumulada, ¿sí? Es una manera gráfica que se nos ocurrió para poder, de un solo vistazo, poder ver el comportamiento o estos dos factores de comportamiento de cultivar. Algunas consideraciones muy rápido porque ya estoy pasado de tiempo. No sabemos muy bien lo de los pronósticos. Va a ser un año neutro o niña. Lo que sí sabemos es que las precipitaciones es muy probable que sean por debajo de lo normal, sumado a que tenemos poca agua en los perfiles, ni hablar si salimos de trigo. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta cuándo decidimos sembrar, no nos tenemos que adelantar a la siembra, y evaluar muy bien la condición hídrica de los suelos, ¿sí? Cuánto agua tenemos, y eso lo tenemos que usar como factor de selección para elegir cultivares estables, adaptables y lo que fuera. Tener en cuenta que la peor decisión es sembrar en suelo seco, porque vamos a tener un arranque desparejo, vamos a tener una deficitaria fijación de nódulos, vamos a tener problemas de enfermedades a la siembra, vamos a tener un montón de complicaciones que tenemos que tenerlas en cuenta, que esperando un poco a una precipitación, nos va a favorecer y nos va a mejorar muchísimo la implantación de cultivo. Por supuesto, extremar todos los monitoreos, y ya Germán y el Fede nos van a hablar sobre protección de cultivo, y por supuesto maleza, que maleza lo que nos va a hacer es consumir agua, que va a ser el recurso más limitante de esta campaña. Así que prestarle muchísima atención a eso y prestarle mucha atención a los números, porque frecuentemente vamos a estar bastante finitos en el tema de los márgenes si se plantan, si tenemos eventos de años niña o años de bajas precipitaciones. Y tener muchísimo cuidado con el momento de secado o de interrupción de los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son excepcionales porque aumentan muchísimo la salud de los suelos, pero tenemos que tener en cuenta cuándo cortarlos para permitir una adecuada recarga del perfil, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer los muestreos y las mediciones necesarias. Bueno, muchas gracias a todos, perdonen que fui un poquito largo. Esto, por supuesto, le agradezco a todo el equipo de Inter Rafaela, y no son datos solamente míos, ha trabajado muchísimo Lucía Rossetti, la ingeniera Rossetti, que en conjunto obtenemos la mayoría de los datos presentados. Así que bueno, muchas gracias y quedo a la expectativa de consultas. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Si no hay preguntas, en este momento veo que no hay nada en el chat, lo podemos, si quieren pensar después una pregunta para Seba, lo dejamos para
para el final de las 3 presentaciones. Bien. Bueno, a Seba le dimos un poco más de tiempo porque él tuvo que ocuparse de contextualizar la campaña en términos ambientales, así que bueno, estás, digamos, perdonado, Seba. Bueno, continuamos entonces con Germán Schlie. Germán es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, y también es máster en producción vegetal por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ingresó a INTA Rafaela en 2013 como becario en protección vegetal, donde actualmente desempeña sus actividades en fitopatología. Germán nos hablará de enfermedades de soja, aspectos claves para su manejo. Dale, Germán, te dejamos bien, ya estamos. ¿Se escucha? Está muteado, Germán. A ver. Ahí está. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y bueno, como decía Mari, vamos a hablar un poco de lo que es enfermedades en soja y algunos aspectos a tener en cuenta. Ahí ya Seba nos hizo una introducción bastante extensa y completa en cuanto a las condiciones ambientales. Por eso también me pareció oportuno, siempre que empezamos una charla en cuanto a enfermedades, de recordar algunos conceptos y por qué hacemos bastante hincapié en estos conceptos, que es el famoso triángulo de la enfermedad. Seba ya nos aclaró, nos mostró bastante el concepto de ambiente, qué podemos esperar para esta campaña, pero no nos olvidemos que para que se produzca una enfermedad, una epifitia, tengamos enfermedad en un lote, necesitamos de otros aspectos, como son un patógeno virulento, es decir, que pueda infectar, y un hospedante susceptible, es decir, que sea que sea susceptible de ser infectado por ese patógeno, obviamente en un tiempo X, es decir, donde se va a producir esa epidemia, que dependiendo del patógeno pueden ser en todo el ciclo, puede ser solamente en una parte del ciclo, y el manejo, ¿no? El manejo que nosotros realizamos puede favorecer o no la expresión de la enfermedad. Pero siempre decimos que para cuantificar o para entender este sistema y poder llegar a hacer un manejo integrado de enfermedades, es fundamental el monitoreo, ¿no? Para poder cuantificar todos estos aspectos. Monitoreo tanto de el patógeno, el hospedante, las condiciones ambientales, y ir pudiendo cuantificar en tiempo real cómo va ocurriendo esa enfermedad. Ahora bien, si nosotros vemos una curva epidémica, esto es un ejemplo de curva epidémica, para cuantificar y empezar a entender, nosotros vamos a hablar que tenemos un T0 y un T final, que esta es la duración de la epidemia. En algunas enfermedades se puede empezar en los estadios reproductivos y en otros puede empezar ya en estadios vegetativos. Entonces esa duración va a variar. Unicero y unifinal, esa intensidad inicial, por ejemplo, es muy importante cuando hablamos de patógenos monocíclicos, es decir, patógenos que cumplen un solo ciclo durante el ciclo del cultivo. Entonces es muy importante esa potencia o cómo iniciamos. Y la tasa de incremento, que esto es más importante tener en cuenta a la hora de hablar de patógenos policíclicos, es decir, que tienen muchos ciclos durante el ciclo del cultivo, como las enfermedades de fin de ciclo en general. Y siempre tener en cuenta, decimos, bueno, ¿cuándo intervenimos? Y siempre es conveniente tratar de realizar algún tipo de acción al inicio de esa curva, justamente porque siempre hablamos que la eficiencia es menor cuando el progreso se hace exponencial, es decir, estamos exponiendo, en este caso, por ejemplo, un fungicida, ¿no? En situaciones donde tenemos mayor cantidad de patógenos, entonces esa eficiencia comienza a bajar, y si estamos hablando de policíclico, preferentemente nos iríamos hacia tratar de disminuir ese I0, es decir, ese inóculo primario. Cuando tenemos que dividir enfermedades en soja, rápidamente mencionamos todo lo que son vasculares y enfermedades foliares. Las vasculares son las que están asociadas a semillas o patógenos habitantes del suelo, que nos pueden llegar a generar problemas tanto en estadios iniciales, como el complejo de Ampinov, o hacia estadios reproductivos, como lo vamos a ver con Fusarium.
Por eso todo lo que sean para estas enfermedades son acciones previas a la siembra, es decir, conocer qué semilla tenemos, cómo viene la historia de ese lote con respecto a este tipo de enfermedades, y las enfermedades foliares, que tienen mucho que ver también con esa calidad de semilla de los patógenos vasculares, porque va a depender mucho el manejo que hagamos durante el ciclo del cultivo y la calidad de semillas que obtengamos, ¿no? Por eso siempre hablamos que son acciones previas a la siembra, es decir, saber qué tipo de semilla tengo, es decir, no estoy sembrando patógeno en el campo, y las acciones durante el cultivo. Como para mencionar rápidamente lo que es el complejo Dampinov, siempre voy a hacer hincapié durante la presentación si son monocíclicas o necrotróficas, justamente para hacer hincapié sobre lo que es el manejo, hablábamos del I0 o la tasa de incremento del patógeno. Estos patógenos siempre es, tanto rastrojo, suelo y semillas son los inóculos primarios. Condiciones predisponentes, más allá de las particularidades de cada uno, siempre son condiciones de estrés en estadios tempranos, ya sea compactación, genera un drenaje deficiente, estrés hídrico. Todas esas condiciones van a hacer que ese patógeno pueda colonizar y desarrollarse y generar esos problemas. Ahora bien, cuando hablamos de manejo, normalmente muchas veces se menciona curasemillas, por ejemplo, el uso de curasemillas. Ahí tenemos que tener cuidado porque siempre la efectividad del uso de curasemillas va a ser baja cuando las condiciones sean benignas para los patógenos, sobre todo patógenos, ahí como les menciono, patógenos del suelo. Pero siempre, cualquier estrategia se va a ver disminuida o no va a ser tan eficaz cuando la semilla con la que partimos no tiene una buena sanidad y un buen vigor. Por eso, volvemos a mencionar, tener mucho cuidado de esas condiciones ambientales entre floración y madurez. Esas lluvias tardías con altas humedades relativas que ahora después lo vamos a ver. Ahora bien, y dentro de los vasculares, vamos a mencionar dos enfermedades que quizás se expresan un poco más en años donde tenemos un poco de estrés hídrico allá por los estadios reproductivos, como por ejemplo síndrome de muerte súbita. Principales agentes son Fusarium tucumaniae, virguliforme en menor medida, y lo que vamos a ver es una clorosis internerval. Si cortamos el tallo, vemos que hay una degeneración de los haces vasculares. Esto normalmente acá en la zona lo vemos con una alta prevalencia, es decir, si nosotros vamos a los lotes siempre encontramos una planta, rodales, y la severidad va a variar. ¿Y de qué va a variar esa severidad? Va a variar en función del estrés hídrico, sobre todo en estadios reproductivos. Como se degeneran esos haces vasculares, hay una dificultad en el flujo de agua en la planta, y si la planta presenta o está bajo condiciones de estrés, es donde vamos a ver que comienza a aumentar la severidad de este patógeno. Tratamientos tanto de semilla o las rotaciones como variables de manejo, vemos que tienen una eficacia que es bastante variable, sobre todo por la permanencia del patógeno en el suelo, o que coloniza varios rastrojos de distintos cultivos, y lo de los tratamientos de semilla, lo que les mencionaba hoy. Sí tenemos hay una herramienta que es la elección de cultivares. La gente de INTA Marco Juárez genera una evaluación de todos los años en función de la persistencia, de la severidad de Fusarium para los distintos cultivares comerciales. Eso está disponible, así que lo pueden consultar, no hay ningún problema. Otra de las enfermedades vasculares, como para terminar este apartado de vasculares, podemos hablar de podredumbre carbonosa. Acá no la vemos tan ampliamente distribuida, pero en situaciones de estrés hídrico y altas temperaturas, ya sea a inicios como a finales del ciclo de cultivo, puede empezar a expresarse esta enfermedad. Porque justamente mencionó que es un patógeno débil porque necesita de esas condiciones para generar la infección y la posterior colonización. Lo que vamos a ver también hacia estados reproductivos, una marchitez generalizada de la planta, y la particularidad es que las hojas quedan adheridas al cultivo, no se van cayendo, y si nosotros vemos la corteza tanto de la raíz como partes del tallo, vamos a ver esos microesclerosios como ven en las fotos. Ahora bien, ya pasando a lo que son foliares, esto es me pareció oportuno mostrarles esta foto de la campaña pasada. En algunos lotes vimos una defoliación bastante anticipada del cultivo, justamente por ese estrés hídrico que se produjo en todo lo que fue febrero, parte de enero, febrero, veíamos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no penalizar al cultivo y pensar que pueden ser algún tipo de enfermedad de fin de ciclo, cuando en realidad lo que estamos viendo es una senescencia anticipada por estrés térmico hídrico.
Entonces, prestar atención justamente con el diagnóstico correcto. Ahora bien, ya pasando a las enfermedades de fin de ciclo, no podemos dejar de mencionar lo que es mancha marrón. Esta es una enfermedad ya muy conocida por todos, simplemente refrescar algunos conceptos. Una alta prevalencia, es decir, prácticamente en el 100% de los lotes hoy de la región vamos a encontrar mancha marrón. Vemos que es muy dependiente del manejo y las lluvias, por eso su incidencia va a variar en años niñas o niños. ¿Por qué? Porque utiliza el golpeteo de las lluvias para ascender verticalmente, ¿no?, en los distintos estratos del cultivo, y como todas las enfermedades de fin de ciclo, la sobrevivencia se da en rastrojos y semillas, es decir, el inóculo primario, ese I0, vamos a llamarlo, lo tenemos en rastrojos y semillas. Y otra cuestión importante, como les mencionaba anteriormente, también no confundir con la senescencia propia de las hojas, senescencia también por sombreo, ¿no? Siempre vamos a ver que una senescencia por sombreo es un color limón que no tiene no tiene necrosis, es bien limpio, comparado con esta enfermedad que vemos que tienen esas áreas necróticas, color marrón, en toda la superficie de la hoja. Cuando hablamos de manejo, vemos que, bueno, Ivankov y la Villa, ellos allá en Pergamino han trabajado bastante con esta enfermedad. Ellos proponen un umbral de acción del 25% de altura de planta con síntomas, es decir, del estrato total de la planta, qué nivel, ¿no?, tenemos de enfermedad en función de esa altura. Y también lo correlacionan con el grado de cobertura en el entresurco. Como les mencionaba hoy, el ascenso vertical se da por el golpe del salpicado de la lluvia, y eso va aumentando la severidad en altura de plantas. Por eso también hay que correlacionarlo, es decir, qué grado de cobertura tenemos del entresurco. Como todas las enfermedades de fin de ciclo, que son policíclicas, la clave es disminuir esa tasa de incremento, es decir, cuando va avanzando en altura y va generando nuevos ciclos. En general, para los distintos ensayos, nosotros vemos que hay una buena eficiencia de control, sobre todo si se incorporan carboxamidas. Vemos que están en el orden del 70 a 80% de eficiencia de control. Ya pasando a lo que es tizón de la hoja, sacó por aquí Cuchi, que es la enfermedad que en las últimas campañas nos trae más dolores de cabeza, y las que dispara, como lo vamos a ver, la mayoría de las decisiones. La sintomatología es bien característica, aunque ya desde 2017 Carmona ellos presentaron una sintomatología muy parecida a mancha marrón, que cuando hicieron los aislamientos se encontraban que era Cercospora quicuchi. Así que bueno, eso es una complejidad extra a la hora del manejo. Para hablar un poco de tizón rápidamente, hay varias especies intervinientes, alrededor de 9, ¿no? Como les decía, la prevalencia también es entre el 90%, si no es más, en esta región. Algo a considerar es el periodo de latencia, es bastante largo y eso dificulta ese manejo. Recordemos que el periodo de latencia es entre que se da la infección hasta que se expresan los síntomas, y es bastante amplio. Entonces muchas veces cuando vamos a hacer los monitoreos, tenemos la enfermedad, se está desarrollando en la planta, pero no podemos visualizarla, entonces eso por ahí complica el manejo, y se puede manifestar en campaña seca o húmeda. Quizás siempre un poco más está asociada a lluvias, pero en las campañas secas también la tenemos. Y ya se ha registrado alguna pérdida de sensibilidad a algunos fungicidas. Cuando hablamos de manejo, vuelvo a recalcar, sobrevivencia, inóculo primario, rastrojos y semillas. Acá vemos también, la Villa y Ivankov, ellos han trabajado con esta enfermedad, ellos proponen un umbral de acción del 20%. Nosotros hemos visto que para esta zona nos ha dado resultado, siempre que no nos pasemos de ese umbral, y ahí podemos ver una escala diagramática, lo que sería el 20% de severidad en hoja. El progreso, como les decía, en campañas húmedas hay una alta correlación con las lluvias, ¿no? Por ahí lo que vemos que en los distintos ensayos encontramos poca correlación en severidades más altas, ¿no?, a la respuesta de tratamientos foliares, es decir, cuando las severidades ya son superiores, vemos que no tenemos tanta respuesta a los distintos tratamientos, sino que comienzan las pérdidas a ser bastante similares. Una eficiencia de control, cuando nos vamos a estadios un poco más tempranos, alrededor del 60%, y la clave también, policiclo, correcto diagnóstico, evaluar intensidad y tratar de anticiparte. ¿Para qué? Para disminuir esa tasa de incremento del patógeno. Y acá les muestro una foto de las semillas. Hay que tener mucho cuidado qué estamos sembrando en el lote, para no estar sembrando el patógeno. Entonces, hacer un correcto diagnóstico de la calidad de semillas previo a la siembra.
En cuanto al manejo que vemos acá en la zona, vamos a ver que tanto para tizón como mancha marrón, en general cercóspora hoy en día es la que está definiendo la intervención en la mayoría de los lotes, ¿no? Porque vemos para ambas enfermedades una prevalencia, como les mencionaba hoy, del 100%, en todos los lotes la encontramos, y generalmente para cercóspora la severidad ya en R4 o está en umbral o está superando el umbral. Y lo que vimos para, por ejemplo, esta campaña 18-19, acá en la experimental, vemos que fue bastante conducente con respecto a tizón, tuvimos bastante tizón esa campaña, y vemos que hay una buena respuesta a carboxamidas y en aplicaciones un poco más tempranas, es decir, bien cercanos al umbral. Y cuando ya la estrobilurina quizás estaba en mayor proporción en esa mezcla de principios activos, veíamos que bajaba la eficiencia. Ahora bien, lo que les mencionaba hoy, calidad de semilla, hay que tener mucha atención. Antragnosia es una, después tenemos, por ejemplo, Phomopsis, que puede también ese complejo de caimiento de semillas, pero hay que prestarle mucha atención a esto, a las lluvias abundantes, altas temperaturas, alta humedad relativa, hacia finales del ciclo del cultivo, sobre todo en esos lotes, en los lotes semillas, es decir, donde vamos a guardarnos para la campaña siguiente. Entonces hay que tener mucho cuidado qué semilla estamos cosechando, ¿no? Y de vuelta, enfermedad policíclica, lo que queremos disminuir es esa tasa, es decir, que no se siga reproduciendo en el mismo ciclo del cultivo. Por eso hay que ir monitoreando muy de cerca, sobre todo las condiciones ambientales, ahí cerca de madurez. Como para hacer un resumen de esta parte y ya pasar por ahí un poco más algunos datos y de ensayos y demás, vemos que, bueno, en todas nos va a generar tanto una disminución de rendimiento de las enfermedades de fin de ciclo como de calidad, como lo veníamos mencionando. En general, todos son necrotróficos, la supervivencia se da tanto por rastrojos y semillas, esto siempre está muy asociado a siembra directa, baja rotación de cultivo, que va a favorecer esa prevalencia y la intensidad a lo largo de los años. Son policíclicas, como les decía, muchos ciclos del patógeno en el ciclo del cultivo, y las formas de dispersión, es importante tener en cuenta que siempre, cuando tenemos que monitorear las condiciones ambientales, van a estar asociadas al mojado foliar, que siempre necesitan una cierta cantidad de mojado foliar para generar esa infección. La lluvia, como les mencionaba hoy, por ejemplo, para mancha marrón, las salpicaduras para ese ascenso y generar nuevos ciclos, y semilla. En cuanto al manejo genético, bien podemos encontrar algún tipo de diferencias en el comportamiento. No es una herramienta robusta a la hora de hablar del manejo de enfermedades con respecto a la cuestión genética. Cultural, por ejemplo, sí vemos diferencias, sobre todo cuando partimos con una buena calidad de semilla y en lotes sin inóculo primario, es decir, con algún rastrojo infectado. Si venimos de campañas anteriores con presencia de la enfermedad, vemos que ahí se agrava la intensidad de las distintas enfermedades de fin de ciclo. Y lo que normalmente siempre terminamos es en el tema del manejo químico, es decir, que con una herramienta la más robusta o que mayores respuestas nos da hoy en día. Y acá les quería traer, un trabajo ya tiene sus años, de Carmona y Sautúa, lo que encontraba una alta correlación entre las lluvias, es decir, la frecuencia de lluvias mayores a 7 milímetros y la cantidad de milímetros acumulados con las respuestas a aplicaciones, tanto en R3 como R5, y ellos vieron que había una mayor respuesta o mejor cuando se hacían aplicaciones en R3, pero que era muy dependiente del año, justamente de esa frecuencia de lluvias. Nosotros lo que vimos, por ejemplo, lo que hicimos acá fue juntar todos los ensayos y solamente clasificarlos por momento de aplicación, y vimos que R1, R3 no encontrábamos grandes diferencias para la campaña 19-20, ni tampoco cuando hacíamos doble aplicación, sobre todo en estas campañas que no tuvimos una gran presión de enfermedades de fin de ciclo, ¿no? Vemos que los rendimientos del testigo, por ejemplo, en la campaña pasada fue bastante bueno, comparación, y no tuvimos diferencias significativas con respecto a los tratamientos R3 o R3 más R5. Por eso ahí lo que les quería mostrar es que está muy asociado a las precipitaciones. Entonces decimos, bueno, perfecto, si yo me baso en un criterio de toma de decisión en cuanto a fenología, ¿qué probabilidad de éxito tengo? Bueno, obviamente va a depender, como les decía, de las lluvias posteriores y previas, sobre todo, al estado fenológico en cuestión. Ahora bien, nosotros podemos optar por otro tipo de criterio, en el cual
nos basemos en umbrales, es decir, para eso necesitamos un monitoreo periódico, con monitorear las condiciones ambientales, como hoy le mostraba a Sebastián, y el estado de desarrollo del cultivo. Entonces, simplemente les muestro un ensayo en el cual nosotros hicimos una aplicación por umbral, en R3, la primera columna, R3 más 10 días, que es donde estábamos ya en umbral, es decir, ahí determinábamos el umbral y vimos que tuvimos alguna diferencia, si bien no era significativa, pero lo que veíamos es que a medida que nos atrasábamos, es decir, que dejábamos pasar ese umbral, el rendimiento caía bastante. Si bien todos los rendimientos fueron altos, como hoy en esa campaña, vimos que cayó bastante para esos tratamientos, es decir. Ahora bien, cuando hablamos de, acá les mencionaba, estado de desarrollo del cultivo, es decir, conocer la fenología del cultivo, vemos que en función de la fecha de siembra va a variar tanto los días de R1 a R5, que tenemos extremos de 35 días a 24 días cuando son siembra en enero, y a eso si le sumamos el grupo de madurez que estamos sembrando, también va a variar, como podemos ver en los gráficos. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta, entonces hablamos, duración del estado fenológico, la persistencia del fungicida, si bien es muy difícil calcular la persistencia de un fungicida a campo, vamos a tomar como ejemplo, o alrededor de 20 días, que es lo que nos dicen en las distintas empresas, o lo que podemos ver a campo en los ensayos. El nivel de enfermedad, si nosotros venimos monitoreando, sabemos en qué momento de esa curva estamos, y si vamos a ser eficientes o no, y cuál es el objetivo de mi lote. Y acá en la gráfica podemos ver que para siembras de 1 de diciembre, de primera quincena de diciembre, perdón, o de noviembre, y para los grupos de madurez 6, 5 y 4. Y vamos a ver que varía bastante. Vamos a suponer que nosotros hacemos una estrategia de protección, ¿no?, para R1. A partir de R1, quizás, si la curva epidémica comienza a iniciarse a partir de R3, como lo venimos viendo últimamente, quizás vamos a anticiparnos demasiado y no vamos a estar cubriendo o protegiendo, mejor dicho, ese periodo crítico entre R3 y R55, que siempre lo mencionamos para el cultivo de soja. Ahora bien, podemos irnos a decir, bueno, voy por fenología y quizás también quedamos anticipados o no, o puede ser que veamos que estamos cubriendo, pero no vamos a estar cubriendo la totalidad del periodo crítico para algunos grupos de madurez. Entonces lo que planteamos normalmente, o para todas las campañas, lo que vemos es que no podemos disociarnos de un estado fenológico o la duración, sino también tenemos que tener en cuenta el nivel de enfermedad, es decir, cómo viene el progreso de esa curva epidémica, para tratar de ubicar ese periodo de protección de manera tal que me cubra no la totalidad, pero sino cuando es necesario dentro del periodo crítico de la soja. Por eso decimos siempre, es clave conocer el patógeno, cómo viene esa tasa de incremento de la enfermedad, el cultivo, como les mencionaba recién, cuál es su fenología, cómo viene el estado de desarrollo, es decir, hoy mencionábamos la cuestión de apertura, digamos, grado de cobertura del entresurco, la longitud de las distintas etapas, qué tanto dura cada una de las etapas, ambiente, tenemos condiciones óptimas, hay mucho mojado foliar, tenemos lluvias frecuentes, cómo viene esa campaña, y el manejo, es decir, qué fungicida, por ejemplo, en este caso estoy ocupando, y optar por la mejor decisión. Así que bueno, Germán, muchas sí, gracias. perfecto. Te estaba por decir. Bueno, muy bien, muchas gracias, Germán. Bueno, entonces vamos a continuar con la última presentación. Ahora escucharemos la disertación de Federico Mazzoni. Federico es licenciado en Biodiversidad y profesor de Biología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, y también máster en Ecología. Y trabaja desde 2004 en el área de producción vegetal de la Experimental Rafaela, en protección de cultivos extensivos, específicamente en zoología agrícola. Federico nos hablará de manejo de trips, arañuelas y oruga bolillera en el cultivo de soja. Adelante, Fede. Bien, muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, se te escucha bien, perfecto. Bueno, bárbaro.
Bueno, comenzamos entonces. Muy buenos días a todos. Como decía María, les voy a hablar de trips, arañuelas y orugo bolillera en el cultivo de soja, en esta campaña que se espera bastante particular. En primera medida, al hablar de trips, vamos a hablar de Caliotrips fascioli, los trips, trips del poroto, vulgarmente conocido. Estas son plagas que se presentan en forma esporádica, es decir, no son plagas principales, sino que no se dan todos los años, sino que se dan cuando se presentan determinadas características ambientales, ¿no? Como las que ocurrió en 2008-2009, 2011-2012 y 2017-2018. Acá a la derecha se puede ver, a ver si marco con el puntero, a la derecha el adulto de los trips, y por debajo las ninfas con coloraciones amarillentas, ¿sí? Bien, acá tenemos la morfología del adulto, en donde la característica principal de estos insectos, que son de tamaño muy pequeño, tienen un aparato bucal raspador, chupador, con el cual perforan y desgarran los tejidos vegetales y succionando la savia, ¿no es cierto? Este es un tipo de daño, como lo llamamos directamente, chupa el contenido celular, ¿no es cierto?, y provoca el daño, y también hablamos de un daño de tipo indirecto porque genera la puerta de entrada o la vía de entrada para el ingreso de patógenos, es decir, bacterias, virus, hongos, ¿no es cierto?, a raíz de la succión al alimentarse. Bien, están asociados estas plagas a condiciones de altas temperaturas medias y baja humedad del aire. Esto favorece las altas poblaciones, ya vamos a ver por las particularidades que tienen su ciclo biológico. En campañas como las pasadas, 2008-2009, como recién les mencioné, fíjense, y 2017-2018, las lluvias o las precipitaciones, ¿no es cierto?, fueron muy inferiores a los promedios históricos, ¿no?, a la serie histórica, muy por debajo de esa serie histórica, como se ven ahí en el círculo. Y en cuanto a las temperaturas medias, por encima de los valores normales, como se ve en el gráfico de abajo. Esto trae la particularidad que se generan estas lluvias de tipo convectiva, es decir, uno encuentra, es decir, hay zonas con lluvias y a los 2-3 kilómetros nos encontramos con lotes donde no cayó una gota. Bueno, en presencia de estos escenarios son donde tenemos mayor o menor niveles de infestación, dependiendo de los lotes y de las zonas, en muy pocos kilómetros de distancia. Por eso las realidades varían mucho de un lote a otro. Bien, recién Seba les explicó perfectamente lo que estaría pasando en un futuro con el tema ambiental. No vamos a ahondar en eso, pero sí hay un 70% de probabilidades que mencionan los organismos internacionales de ocurrencia de un fenómeno de niña. Por lo tanto, es de esperar que para el fin de la primavera y principios del verano nos encontramos con un escenario de sequía. Recién también observaron estos gráficos respecto del Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a las precipitaciones y las temperaturas medias, que recién ya se habló de esto. Bien, vamos al ciclo biológico de los trips. Estas plagas tienen la particularidad de que tienen un alto potencial reproductivo, un amplio desarrollo, y se las encuentra en la parte aérea, es decir, primero tenemos la colonización de los adultos. Estos adultos que realizan estos vuelos en masa llegan al lote y colocan los huevos en forma individuales, encastrados en los tejidos. Luego aparecen los dos estadios larvales, que son estas ninfas de color amarillento, ¿no es cierto? Luego se tiran al suelo para empupar en el suelo. Debajo se forma la prepupa y la pupa, y luego emerge la población de adultos de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, la sintomatología de la planta es esta, es decir, uno en vez de la hoja observa, o en plantas aisladas en el lote, justamente estas características de células vacías, primero con un aspecto blanquecino, producto de la falta, ¿no es cierto?, de los jugos vegetales, y luego se torna una coloración marrón, oscura, e incluso, como en la campaña la más fuerte, que fue la 2008-2009, uno iba por la ruta y se veían estos lotes que parecía que le habían utilizado un lanzallamas. Realmente es muy notable, es muy característico la coloración de los lotes con alta infestación de trips.
Bien, los daños, como recién mencionábamos, reducen la capacidad de fotosíntesis hasta en un 50%, ya que afecta a los cloroplastos, afectan la transpiración, es decir, la planta reacciona a esto, cerrando los estomas, es decir, genera diferentes tipos de estrategias metabólicas para evitar la pérdida de agua. Y, lógicamente, con poblaciones muy elevadas, lo que se provoca es la senescencia anticipada de los folíolos. Bien. Los suelos sin remoción, por supuesto la siembra directa, favorece el ciclo biológico de estas plagas, porque como recién les mostré en el ciclo biológico, parte de este ciclo lo realizan en el suelo. Por lo tanto, la prepupa y la pupa, en suelos sin remoción, aumenta su viabilidad y por lo tanto producen o originan mayor cantidad de adultos. Recién hablamos del tipo de reproducción, de tipo sexual, es decir, cuando tenemos los dos sexos, pero también tipo partenogénesis, es decir, una hembra sin fecundación produce un alto número de individuos. Asociados a estrés térmico hídrico en estas condiciones, y en general, acá les mostré un gráfico de la campaña pasada, para que vean que siempre hay una misma tendencia. Los adultos colonizan el lote, que se ven cuando uno recorre el lote con el paño vertical, incluso quedan en el paño, son de coloración negra, como recién vimos en la imagen, pero por cada adulto la proporción de ninfas es extremadamente alta. Por supuesto que primero estos adultos llegan, van a colonizar el lote, van a oviponer, y después se va a ir generando estas poblaciones de ninfas, ¿no? Pero es para mostrar un poco en los distintos tratamientos que tuvimos en la campaña pasada, justamente esa relación de adultos por el número de ninfas. Bien, acá se ve una imagen, digamos, más detallada de los daños que provocan los TRIP, y fíjense que a diferencia de lo que es una oruga defoliadora, por ejemplo, acá no vamos a encontrar que nos falta, digamos, la destrucción de los folíolos, sino que los folíolos muchas veces, digamos, están sanos, es decir, el tipo de daño suele pasar desapercibido, o en ciertos casos, si no se entra al lote a hacer una observación más minuciosa, no nos damos cuenta que realmente nuestras células están afectadas, ¿no es cierto? Y por eso justamente, por ahí la imagen de Zoom, es para que vean que la capacidad fotosintética de estas hojas no va a ser la misma que si no tuvieran la presencia de los TRIP. Fíjense la célula, su aspecto blanquecino es porque justamente no hay actividad. Bien, respecto de la ubicación en la planta, acá hicimos ensayos en donde evaluamos todos los estratos de la planta, y fíjense que en el nudo, contando desde el ápice hacia abajo, el nudo N-8, para el estado fenológico de R3, encontramos que había la mayor cantidad de individuos, y luego, cuando observamos los ejemplares en R5, los observamos ya con mayor proporción en el nudo N-5, es decir, acá se ve notablemente cómo esta población va creciendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta a los fines de monitoreo. Bien, esto es un poco lo que decíamos recién, las ninfas que se encuentran en vez de la hoja, ¿no es cierto?, protegidas de la radiación, es decir, de ultravioleta, es decir, de la exposición ambiental. Provocan la pérdida de la capa serosa de la planta aumenta su metabolismo, intenta evitar la pérdida de agua, y se genera lógicamente la pérdida de las hojas con un secado anticipado, preferentemente las hojas basales, ¿no es cierto? Bien, acá una vista más en detalle de lo que son las ninfas, y por supuesto los enemigos naturales que cumplen un rol ecológico muy importante, lo que es Orius, la chinche pirata, o Geocoris, la chinche ojuda, como vulgarmente se conoce, Crisopa, Coccinellidos, ¿no es cierto? Todo el complejo de organismos benéficos cumplen un rol muy importante en deprimir justamente las poblaciones de ninfas y adultos de TRIPS. Para mostrarles algunos ensayos y algunos antecedentes, en el pasado Juan Carlos Gamundi, con su equipo de trabajo, en aplicaciones a partir de R3 evitaron pérdidas de 1.200 kilos, 900 kilos, es decir, se evitaron pérdidas de 10 a 25% con tratamientos en presencia de poblaciones por encima de 20 TRIPS por folíolos. En Rafaela, nosotros realizamos tratamientos en diferentes estados fenológicos, pero encontramos que evitamos pérdidas de un 24% a partir de aplicaciones foliares en R5 para poblaciones de 98 TRIPS por folíolos, para grupos 4 largos,
y grupo 6 corto, también poblaciones por encima de 100 triporfolíolos, muy numerosas. Su control a partir de R5 evitó pérdidas de 23%. Después, acá hay un ensayo que hemos realizado con distintos activos, en donde observamos que las poblaciones, para una población, digamos, de 10 triporfolíolos, aplicaciones de metoxifenozide más espinoterán y tiametoxam más lambda, o sea, se presentan estos resultados porque son formulaciones comerciales, es decir, por eso es que presentamos justamente estas mezclas de productos, ¿no? Comerciales disponibles en el mercado. Bien, entonces estas dos combinaciones fueron las que presentaron mejor performance en el control de TRIPS. En cuanto a eficacia de control, también tiametoxam más lambda y metoxifenozide más espinoterán, es decir, neonicotinoide más piretroide y regulador de crecimiento con espinosina. Bien, acá realizamos distintas combinaciones en función de los estados fenológicos, con distintas aplicaciones en distintos momentos, y las aplicaciones foliares a partir de R3, inicio de formación de vainas, son aquellas que presentaron mejores resultados. Bien, en cuanto a la protección de los folíolos, es necesario evaluar justamente el periodo crítico, R4, R5, o anticiparnos, ¿no es cierto?, justamente para detectar dónde está el TRIP en la planta y tomar acciones al respecto. Como recién le decía, acá se presentan algunas alternativas de control, pero disponibles en el mercado. No es que nosotros estamos promoviendo las mezclas, sino que van a ir, digamos, son los que se encuentran habitualmente este tipo de productos. Lógicamente que uno no puede focalizar el cultivo en cuanto al monitoreo exclusivamente de una plaga, sino que tiene que tener en cuenta los otros organismos, ya que los umbrales son combinados, es decir, hay que tener en cuenta no solamente una plaga en particular, sino el resto, qué está pasando con las orugas desfoliadoras, qué es lo que está pasando con el complejo de chinche, y seguramente si hay un año seco, las tucuras van a estar del género Dichelops, frecuentemente incrementando la pérdida de área foliar. Respecto al control biológico, por supuesto, recién lo mencionábamos, la amplia capacidad digamos, de control que tiene el complejo de hemípteros predadores, sobre todo, Orius y Geocoris. Bien, terminando un poco con los TRIP y pasando a las arañuelas, que también son plagas reductores de la fotosíntesis, al igual que los TRIPS, que tienen un rápido desarrollo, un crecimiento de tipo exponencial con generaciones superpuestas. Como decíamos recién, reducen la fotosíntesis, incrementan la transpiración celular, y como diagnóstico en el lote vamos a ver colonias por manchores, primero en cabeceras, y luego los folíolos amarillentos en determinados rodales, con la presencia de tela, y luego podemos ver generalizado en todo el lote. Tienen una alta tasa reproductiva, colocan sus huevos esféricos, individuales, y luego aparecen las ninfas para finalmente alcanzar el adulto en 10 días. Es decir, los ciclos son más rápidos que lo que estamos comúnmente acostumbrados de las isocas, del complejo de isocas desfoliadores. Respecto del aparato bucal, bueno, estos no son insectos, sino que son, digamos, arácnidos, tienen el cuerpo separado en cefalotórax y abdomen, y carecen de alas, por lo tanto su dispersión va a ser por el viento, aprovechan las corrientes convectivas, ¿no es cierto?, el incremento del aire caliente en el suelo, sobre todo justamente en estas etapas o estos periodos de estrés térmico hídrico. Uno lo que debe hacer es revisar si tenemos huevos en el lote con una lupa de 20 aumento, la clásica que utilizamos para evaluar enfermedades, también sirve, ¿no es cierto?, para detectar la presencia de huevos, la presencia de TRIP, la presencia de arañuelas, y observar qué es lo que está pasando con las plantas en la parte media. Normalmente vamos a encontrar los adultos en la superficie de las hojas, pero luego en el estrato inferior la presencia de tela o las pequeñas ninfas que se están desarrollando. La población, al igual que los TRIP, también crece de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la mejor manera para realizar un buen diagnóstico de esta plaga es arrancando una planta y observándola en forma invertida, justamente si estamos en presencia de este complejo de plagas.
Bueno, acá algunos inmaduros, que tienen una coloración translúcida, y los huevos también que tienen esta misma coloración. La sintomatología acá en estas imágenes, como se puede ver a la izquierda. También es importante detectar a nivel de paisaje, digamos con una escala de paisaje, qué es lo que está pasando con la vegetación circundante, es decir, la pradera de alfalfa, así como los tréboles, por ahí son bastante indicadores, ¿no es cierto?, de qué es lo que puede estar pasando en el ambiente y nos podemos adelantar a los problemas. Como en este caso que se ve la formación de tela, ¿no es cierto?, acá en la imagen. Bien, a la izquierda, los TRIPS, nosotros evaluamos durante todo el ciclo de desarrollo de cultivo de soja, en las etapas vegetativas tempranas, las primeras generaciones, luego una segunda generación que ocurre dentro del cultivo, en las etapas de R3, R4, R5. Acá la sugerencia es evitar las aplicaciones foliares en forma temprana, justamente en el periodo vegetativo, para no afectar a la entomofauna benéfica, es decir, a los organismos benéficos, ya que justamente son ellos los que nos ayudan a mantener a raya no solamente las poblaciones de TRIPS, sino también el complejo de defoliadoras que tenemos en ese momento. A la derecha, las arañuelas, poblaciones elevadas, incluso poblaciones, nosotros detectamos de 30 a 40 arañuelas por folíolo, no generaron pérdida de rendimiento. Podemos encontrar poblaciones mucho más elevadas, pero también hay que considerar que son muy sensibles a las condiciones ambientales, particularmente las arañuelas por sobre los TRIPS, en donde si se producen lluvias, generan un colapso poblacional y a la semana siguiente podemos encontrarnos que en el lote esas arañuelas desaparecieron. Por eso hay que considerar las condiciones ambientales y tener en cuenta esto. Bien. Para proteger, tenemos que proteger el tercio medio y superior de la planta, por lo tanto, si detectamos la presencia de arañuela en el tercio inferior y la presencia de telas o la presencia de huevos, tenemos que cubrir o proteger el tercio medio o el tercio superior de las plantas. De nuevo, el periodo crítico es sumamente importante, y al hablar de activos, avermectina son específicos, acaricidas para este tipo de organismo, y los fosforados son los que mejor performance tiene para su control. Acá algunas mezclas comerciales que se presentan, cómo lo van a encontrar, y de nuevo, considerar el resto de las especies o de los organismos perjudiciales que podemos tener en el lote para tomar las mejores decisiones al respecto. Bien, y por último, oruga bolillera, es decir, tenemos el complejo de las helicoverpas, tenemos a la izquierda helicoverpa sea, que es la oruga de la espiga del maíz, la que encontramos oviponiendo los estigmas y dañando los primeros granos del maíz. Abajo, la oruga capullera, ¿no es cierto?, del algodonero, Heliotis virescens, y arriba a la derecha, helicoverpa gelotopodion, o comúnmente conocida como oruga bolillera de la soja. Estos son los organismos que caen en trampas de luz, y acá tenemos las larvas que se presentan preferentemente en condiciones de altas temperaturas y baja humedad, son más resistentes a los insecticidas comparativamente con el resto de las especies del complejo de foliadoras, presentan 3 generaciones a esta latitud por año, un poquito más en el norte del país. Los huevos los colocan en forma individuales en los brotes terminales a partir de los estados vegetativos tempranos. Tienen 15 días aproximadamente, ya tenemos la larva, y también tenemos las pupas que pueden atravesar el invierno dependiendo de la cantidad de heladas agronómicas que tengamos y de los enemigos naturales, puntualmente los parasitoides. Pero es una especie migratoria, por lo tanto la vamos a tener en diciembre, y vamos a ver sobre el canopeo volar los adultos, si bien tienen hábitos nocturnos, pero las podemos ver volar, ¿no es cierto?, a los adultos con la intención de oviponer en el cultivo. Pueden actuar como cortadoras, defoliadoras, sí, desgranadoras, y se me cortó el internet. Y los distintos activos, piretroides, diazmina y fosforado, funcionan muy bien para su control. Por supuesto que estas decisiones hay que tomarlas en función de los umbrales de daños para no afectar los parasitoides, los entomopatógenos, como el hongo Nombureri leshi, virus y, bueno, nemátodos también, que forman parte del complejo de benéficos. 5 minutos quedan. Bien, perfecto. Acá se ven los huevos, que también con una lupa de mano podemos detectarlos, estos huevos con estrías,
Acá las larvas en los brotes, de coloración negruzca. Acartucha los folíolos, no tanto como la Loxostege o la Chira bifidalis, que es la oruga de yuyo colorado. Acá se ven bien marcadas los pelos que tiene, los pelos blancos, que le llamamos las setas bien marcadas. Con los últimos segmentos abdominales, acá se ve una protrusión o una elevación a modo de identificación, y a la izquierda se ve como es netamente, busca una dieta en proteínas, porque justamente el daño es bien marcado, va derecho al grano. Por lo tanto, generan un daño de tipo directo, además de actuar como defoliadora en estadios anteriores. Respecto al control biológico natural, Campoletis lioti es un parasitoide muy importante, justamente, que regula las poblaciones de bolillera. En condiciones de elevadas, digamos, con presencia de altas precipitaciones, los enemigos naturales se expresan en mayor medida, como los hongos entomopatógenos, como acá vemos a la derecha, con crecimientos de tipo exponencial y de regulación de las poblaciones con eficacias de control de hasta un 100%. En cuanto a las aplicaciones, sabemos que, bueno, hemos hecho pruebas con diamidas, fluventiamide, clorantraniliprole, funcionan muy bien y con importante persistencia. Estos son productos sistémicos, pero también otros productos como los piretroides, que tienen rápido volteo. A las 48 horas ya tenemos una depresión de las poblaciones, con poblaciones igual o mayor a 1, es decir, estamos en umbrales para sojas sembradas a 40, y poblaciones también, porque no solamente las helicoverpas actúan en forma individual, sino que están asociadas a otras del complejo, con muy buenos resultados y muy buenas eficacias de control. Y las pérdidas que evitamos son de la campaña pasada, que se presentaron con estos valores de densidad, por encima de una helicoverpa por metro lineal. Evitamos pérdida de 650 kilos aproximadamente por hectárea, que corresponde a un 16%. Las aplicaciones funcionan muy bien, tenemos pruebas de ensayos de diferentes alternativas de manejo de plagas y funciona muy bien, digamos, a umbral, comparativamente con los testigos, tanto los piretroides como las bisamidas. Para hablar un poquito de lo que es soja BT, dentro de la paleta de protección de esta tecnología, incluyen a las helicoverpas, pero acá tenemos que tener en cuenta una mirada más sistémica, más integral, considerando que el cultivo es afectado a su vez por otras plagas que son tolerantes, como el género Spodoptera frugiperda, Eridaña, Albura, Cosmioides, que también la vamos a tener presente y no es controlada por la tecnología BT. Por lo tanto, es para tener en cuenta. Acá un poco el consumo foliar, que realmente el consumo de las helicoverpa, al igual que las Spodoptera como Cosmioides, consumen el doble por centímetro cuadrado de hoja que el resto de las plagas principales, como Anticarcia o Rachiclusia, es decir, oruga de las leguminosas y oruga medidora. Y tener en cuenta que justamente la decisión de cargarle costos a un cultivo en cuanto al número de aplicaciones va a aumentar el impacto en el ambiente, va a aumentar los costos directos, y muchas veces no va a incrementar nuestros márgenes brutos, que en definitiva es lo que se está buscando con este tipo de producción. Por lo tanto, nosotros tenemos ensayos ya en 3 campañas en donde justamente el monitoreo es fundamental para utilizar los productos selectivos de bajo impacto ambiental en la medida que se necesiten para unas plagas en particular cuando superan los daños, y si no, no es necesario. De esta manera vamos a incrementar nuestros márgenes brutos, contaminando menos el ambiente y permitiendo que perpetúe los organismos benéficos en favor del ambiente y de nosotros, ¿no es cierto? Y este es otro resultado, ¿no es cierto?, también donde las alternativas de manejo, las prácticas de manejo en cuanto a las tecnologías de proceso, tienen importancia, ya que gastamos menos, es decir, incurrimos en menos costos directos, contaminamos menos el ambiente y obtenemos mejores márgenes brutos con respecto a otro tipo de tecnologías de uso convencional. Es decir, acá no hay que mirar solamente el rendimiento, sino que ir un poquito más allá y mirar qué es lo que está pasando con los márgenes. Así que bueno, ese es un poco el mensaje, y agradecer al área de investigación en protección vegetal
de Rafaela al resto de los compañeros de agronomía. Bueno, nada más, María, no sé si hay preguntas al respecto. Bueno, Fede, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias a los tres por respetar los tiempos, y bueno, quedamos a ver si las chicas han recogido algunas preguntas y las ponemos a, no sé quién va, Angélica o... Sí, en el chat hay una consulta para Sebastián. Dice, lo dice Lucía Rossetti, ¿podrías mencionar los datos de cómo se encuentra en cuanto a agua útil los lotes que tienen actualmente trigo y cómo se arrancaría la campaña en esos lotes? Bien, es por ahí lo que yo les había mostrado que habíamos hecho sobre rastrojo de maíz. Sobre rastrojo de trigo tenemos 120, sobre las parcelas de trigo tenemos 128 milímetros al 1,5 metros de profundidad y 79 milímetros al metro. Pensando de libro con un valor normal de que el trigo necesita entre 380 y 450 milímetros, podemos decir que el trigo va a necesitar 400 milímetros, nos queda un bache de 300 milímetros que tenemos que cubrir con lluvia, con precipitaciones. La precipitación de septiembre, octubre, noviembre, probabilísticamente, lo más frecuente es que llueva entre 169 y 213 milímetros, con lo cual vamos a tener que esperar para recargar el perfil alguna precipitación para diciembre, para que podamos largar con una siembra de soja de segunda con agua acumulada, agua de perfil acumulada apropiada. Vamos a arrancar igual que la de primera, tal vez con niveles bajos, no adecuados de agua útil, pero esos serían las estimaciones. Obviamente que va a depender mucho de cómo siga el trigo. Si empieza a llover y empieza a haber precipitaciones, obviamente vamos a terminar mejor la campaña, pero estamos todavía bastante lejos de poder hacer una estimación certera de cómo va a salir el trigo. Muy bien. La segunda pregunta es para Federico, si conoce grupos que estén trabajando, evaluando cuáles serían los niveles de poblaciones de organismos benéficos necesarios para tener un buen control biológico de los TRIPS. Sí, se están haciendo evaluaciones a nivel de INTA de enemigos naturales en poblaciones de TRIPS. No tengo en este momento los resultados, los datos, pero sí, se están haciendo. Cada grupo, digamos, tiene diferentes líneas de trabajo, se enfoca en los ciclos biológicos, se enfoca en los organismos benéficos, no solamente depredadores, sino también grupos de parasitoides, así como también entomopatógenos. El punto es que en campañas particularmente como la que estaría por venir, me refiero en cuanto a las condiciones ambientales, los organismos benéficos son afectados, es decir, son afectados por el ambiente mismo, por lo tanto no incrementan no tienen muy buena capacidad de búsqueda. Los depredadores y los parasitoides también se ven afectados, por lo tanto las plagas justamente disparan sus niveles poblacionales y no resulta, digamos, no acompañan esa tasa o esos ciclos justamente los organismos benéficos, y es por eso que es importante la intervención, ¿no es cierto?, a tiempo para evitar pérdidas en el cultivo. Fundamentalmente en campañas con estos pronósticos tienen reducida su capacidad de búsqueda, así como también reducida la capacidad para citar, digamos, a los TRIPS, el complejo de benéficos. Muy bien. Gracias, Fede. Bueno,
Si El no hay resto de ningún- las intervenciones que hay en el chat son simplemente para agradecer y felicitan a los disertantes, así que no hay más, por acá no hay más consultas. Bueno. Entonces, si nadie tiene ninguna otra pregunta, dejaríamos aquí, terminaríamos, y les agradecemos a todos los que han participado, que han estado hasta el final, y también expresarles que esto, digamos, este tipo de eventos que estamos organizando es el puntapié inicial para que ustedes después estén, digamos, en contacto con nuestros profesionales que trabajan en estos temas y tienen sus contactos, y bueno, es como que iniciar con esto una relación, digamos, para que ustedes se acerquen tanto a las agencias de INTA como a la experimental, y poder entre todos darles una solución cuando tengan que solucionar algún problema, en este caso de soja. Así que bueno, les agradecemos en nombre de la experimental de Rafaela y de las agencias que hemos organizado esta jornada. Y bueno, los convocaremos a próximas reuniones de este tipo, y muchas gracias por su participación. No sé, Vero, si querés despedir. Agradecerles a ustedes, María, desde las agencias, de tener la iniciativa de convocarnos para trabajar juntos, y bueno, y como vos decís, que sea el inicio digamos, de más actividades relacionadas. Bueno, como decíamos, podrán ser virtuales, podrán ser presenciales en un futuro cercano, pero bueno, trabajando juntos para poder ayudar en la toma de decisiones, sobre todo, y en la resolución de los problemas de los productores. Así que bueno, y por supuesto, muchas gracias a todos, una muy buena convocatoria tuvo la reunión. Estuvimos cerca de 50 participantes durante toda la jornada, así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y que tengan buena jornada a todos. Gracias. Buen provecho. Hasta luego. Gracias, saludos a todos, buena jornada.